Los Amish son uno de los grupos religiosos más distintivos. Si bien sus números son relativamente pequeños, la simpleza de su estilo de vida, su humildad y su aspecto tradicional y pintoresco los hacen notorios y los destacan. De manera similar a otros grupos donde la religión es preponderante, los Amish son bastante cerrados como manera de mantener altos estándares sociales. Hay grandes beneficios a su estilo de vida. Por ejemplo, el delito es prácticamente inexistente y hay un altísimo grado de confianza entre ellos. Pero si vemos cómo fue desarrollándose su historia, podemos notar una tendencia hacia reforzar los estándares y hacia una mayor homogeneidad que tienen algunas consecuencias negativas. Si vamos al inicio, encontramos al movimiento anabaptista, que es parte del protestantismo, en este caso el que se dio en Suiza. Los anabaptistas creen en el bautismo de los adultos y no de los niños. Esta creencia siguieron Conrad Grebel y George Blaurock, que se bautizaron entre sí y a otros el 21 de enero de 1525 en Zúrich. Este movimiento protestante suizo fue conocido como la Hermandad Suiza. Ya para 1710 se comenzó a utilizar el término Amish, como un término negativo hacia los seguidores del anabaptista Jacob Amann. Los anabaptistas suizos sufrirían entonces una escisión entre los seguidores de Amann, es decir, los Amish, que eran más conservadores, y los seguidores del obispo Hans Reist, que se convertirían en los llamados menonitas. La migración hacia América comenzó ya en el siglo XVIII, más específicamente hacia Pensilvania. Entre 1717 y 1750 aproximadamente, 500 Amish llegaron a Norteamérica. Otra oleada de 1500 Amish llegó a mediados del siglo XIX, asentándose en otras áreas. Las comunidades Amish en Norteamérica comenzaron a sentir la presión de la sociedad moderna, decidiendo la mayoría convertirse en Amish menonitas, para años después llamarse solamente menonitas y unirse a las iglesias de esa denominación que estaban establecidas. Pero un tercio de los Amish decidió mantener la línea conservadora, llamándose los Amish de la antigua orden. En Europa, las comunidades Amish terminaron también uniéndose a los menonitas, siendo la última comunidad Amish del continente la de Ixheim, que se unió a los menonitas en 1937. En el siglo XX las divisiones continuaron, creándose distintas facciones Amish, nuevamente por la presión de la necesidad de adaptarse a la sociedad moderna y la adopción de la tecnología. Para la Primera Guerra Mundial se creó una nueva barrera entre los Amish y el resto de la sociedad, por las presiones de asimilar a los migrantes y las comunidades germanoparlantes. Los Amish, por su parte, retuvieron el idioma alemán en alguna variante, mientras que otras comunidades de habla alemana adoptaron el inglés. En 1920 se dio otra separación. Los llamados Vichy Amish se separan dado que querían adoptar el automóvil, para luego conocerse también como los Amish menonitas de Vichy. Las comunidades Amish vieron mermar sus números por la gran movilización que se dio en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, ya que si bien son pacifistas, tuvieron que unirse al llamado servicio público civil, sirviendo en hospitales y otras instalaciones gubernamentales. Muchos jóvenes Amish terminaron acercándose más a los menonitas y dejaron sus comunidades. Como pudimos ver, los Amish actuales son descendientes de los más conservadores entre los conservadores, aclarando que hay grandes diferencias entre las distintas comunidades Amish con respecto al uso de la tecnología. Hay algunas que usan bastante tecnología moderna, especialmente en el sector productivo, mientras que otras comunidades solo adoptaron el lavarropas. Podemos decir que los Amish actualmente son prácticamente un grupo étnico y no solo una comunidad religiosa. En Estados Unidos casi todos hablan inglés, pero también casi todos mantienen el alemán de Pensilvania o Pennsylvania Dutch, y también el llamado Hochdeutsch o alto alemán, que usan para los servicios religiosos. En ese país se concentra el 98,29% de todos los Amish del mundo. Dada su visión religiosa y su modo de vida tradicional, las familias Amish son grandes. Si combinamos esto con la mejora en la medicina, tenemos la receta para una explosión demográfica, y eso es justamente lo que sucedió. Los Amish pasaron de ser 5.000 en 1920 a más de 350.000 hoy en día. Y si bien la tasa de natalidad bajó de más de 7 hijos por mujer en la década del 70 del siglo pasado
a 5,3 actualmente, siguen siendo uno de los grupos con mayor crecimiento del mundo. De seguir las condiciones más o menos iguales, para mediados de este siglo, los Amish se acercarían al 1.000.000 de personas. Es destacable que la mayoría de los Amish son descendientes del grupo original que llegó a Pensilvania en el siglo XVIII, que consistía de 500 personas. Esto produjo un efecto fundador, por el cual ciertas características genéticas raras en otras poblaciones son bastante comunes en los Amish. Entre estas está el enanismo, el síndrome de Angelmans, desórdenes metabólicos e incluso enfermedades más raras como el síndrome de Cohen, del que solo existen 100 casos a nivel mundial. Como contraparte, la salud de los Amish en general es bastante buena, teniendo el cáncer menos incidencia entre ellos, probablemente por tener un estilo de vida saludable, por producir su propio alimento naturalmente, por no fumar y tener bastante actividad física. Los Amish vienen teniendo una especie de espiral de pureza por la cual los miembros de esas comunidades que no siguen las reglas la abandonan, no habiendo mucho lugar para el cambio interno. Las veces que hubo disenso entre grandes grupos de Amish, esto llevó a la separación de comunidades, reforzando la visión ultraconservadora. Esto llevó a la creación de una identidad Amish muy fuerte, limitada por el factor religioso principalmente, pero reforzada por el idioma, las costumbres y la cultura. Si bien hubo algunas personas que se convirtieron y se unieron a las comunidades Amish, estos no llegan siquiera a las 100 personas. Hubo sí muchas conversiones a los llamados grupos para-Amish, que tienen semejanza con los Amish, pero también diferencias religiosas significativas. Los Amish son un buen ejemplo tanto de lo bueno de tener una comunidad unida que comparte el origen y las creencias, como pueden ser un gran sentido de la pertenencia y propósito, una vida muy pacífica y la posibilidad de formar una gran familia. Pero también de lo malo, como la falta de tolerancia, el ostracismo extremo de quienes quieran correrse apenas un poco de las reglas comunitarias y la mayor prevalencia de las enfermedades genéticas como consecuencia de la fuerte endogamia. Habrá que ver si las comunidades Amish seguirán manteniendo su unidad y modo de vida o si finalmente sucumben a las fuerzas de la modernidad. Tal vez lo más probable sea que, como hicieron ya tantas veces, los más conservadores mantengan su visión, dejando ir a quienes no la compartan. Bueno, espero que les haya gustado el video. ¿Conocían a los Amish? Comenten debajo. Pongan me gusta si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. Gracias a todos por su tiempo y gracias a quienes apoyan el canal en Patreon. Nos vemos pronto en el próximo video. Saludos.